química. Un tema bastante interesante y con mucho aporte para nuestro medio de vida. Recordarás que en épocas de antaño muy difícilmente te hubieras podido imaginar que portaras energía de forma pues bastante fácil, ¿cierto? Estamos hablando del uso de estos implementos que son las pilas y las baterías. El propósito del tema es que identifiques las sustancias que están dentro de ellas y cómo es que se activan. Entonces vamos a hablar de la energía química, pilas y baterías. Vamos a dar inicio. ¿A qué le llamamos pila? Una pila en realidad habla de lo que es un sistema capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Recuerda que se debe cumplir con el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere o se transforma. En este caso, el cúmulo de compuestos, el cúmulo de elementos que tengamos en el interior de estas pilas va a ser reacción, y una vez que reaccione se va a poder manifestar a través de lo que es energía eléctrica. Habitualmente tú cuentas con bastantes dispositivos que hacen uso de este implemento y pues seguramente podrás darte cuenta que sin ellos no pueden funcionar. Entonces vamos a hablar que habitualmente las pilas más comunes estamos hablando que tienen un grado de lo que es voltaje de 1.5 de volts, es habitualmente su diferencia de potencia que maneja. Por celda, así ya si sumamos o tenemos más, pues ya podemos activar ahí, podemos armar un circuito que pueda activar, que requiera mayor cantidad de voltaje, lo podemos activar. Tenemos por ejemplo las pilas alcalinas. Atención a ello porque pues, nos está hablando de parte de la química. Recordemos que la alcalinidad está relacionada con lo que es al aumento de pH superior a 7. Entonces esa energía química, por ejemplo, tenemos el caso de cuando actúa el zinc con el dióxido de manganeso. Estos en conjunto pues van a tener también ahí un electrolito activo que sería mediante lo que es el hidróxido de potasio. Fundamental que recuerdes el aspecto de lo que es el manejo de tu tabla periódica. Vamos a hacer uso de esta tabla periódica, ptable.com, bastante funcional, es muy práctica. ¿Por qué? Porque nos da las características de los elementos. Hace un momentito hablábamos de uno muy presente en lo que son las pilas alcalinas. Estamos hablando de lo que es el metal. Vamos a verificar. Tenemos la presencia, por ejemplo, del manganeso. Nos hablaba del manganeso, número atómico 25. ¿Qué pasa con él? Podemos observar aquí sus características y podemos hablar de lo que en este caso nos haría funcionar, que es su número de oxidación. El manganeso es uno de los que más características o números de oxidación tiene, entonces por ello debemos de prestar atención. Habitualmente nos dice que vamos a manejar características de lo que es 2, 4, 5. También tenemos, por ejemplo, la presencia de lo que es que es fundamental para este tipo de pilas alcalinas, que es el zinc. El zinc también, estamos hablando de un elemento con alcalinidad que puede haber esa potencia mediante una reacción química. Entonces, nos está hablando que habitualmente su número de oxidación es 2. Entonces, atención a ello porque son datos que nos pueden servir bastante en el asunto de lo que es nuestro tema. Muy bien, mencionábamos, caso del zinc, me está hablando que voy a ocupar o habitualmente tenemos la presencia de zinc y me dice que también está presente el dióxido de manganeso. Esta nomenclatura, recuerda que pues es una de las nomenclaturas más simples. Zinc, nuevamente corrijo, habíamos puesto al magnesio y es el manganeso. ¿Sí? Y le vamos a agregar dióxido de manganeso. Atención, este prefijo me está indicando la cantidad de átomos que hay presentes de oxígeno, dióxido de manganeso. Es una nomenclatura muy básica porque lo único que debes aprenderte son los prefijos di, tri, tetra, penta, hepta, octa, nona. Entonces prácticamente son los prefijos que manejas desde antaño. Dentro de lo que es el hidróxido de potasio, recordaremos que si tenemos al potasio y lo vamos a unir con el ion poliatómico hidróxido, recuerda esta circunstancia. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto pues tiene carga positiva, los metales se oxidan, de ahí que pierdan electrones, y el hidróxido tiene carga negativa. Entonces tienes más 1, menos 1, ¿qué va a ocurrir? Este más 1, menos 1 pues va a neutralizar la carga neta. Y entonces el compuesto que te permite generar, estamos hablando que es el hidróxido de potasio. Este también va a actuar como electrolito. Recuerda que los electrolitos habitualmente
habitualmente son iones y esos iones pues presentan una carga eléctrica. Esa carga eléctrica se va a manifestar una vez que implementes tu pila o la pongas a funcionar. También vamos a tener lo que es la presencia de ese aditivo, el hidróxido de potasio que ya mencionábamos anteriormente. Te va a permitir lo que es una funcionalidad, va a permitir que esa energía química se manifieste y este tránsito de electrones pues nos pueda servir para poner en funcionamiento algo. Otros compuestos que están presentes dentro de lo que es este asunto de las pilas también es el cloruro de amonio. Recuerda que el amonio es un ion poliatómico cuya carga es positiva. Entonces ahí te mencionaba fundamental este aspecto, amonio. NH4, carga positiva, más, ¿sale? Entonces recordemos que la mayoría de los iones poliatómicos los anotas en segundo término. Habitualmente este pues no lo puedes anotar en segundo término porque no está actuando como anión, está actuando como ¿qué? Está actuando como catión. Y recuerda que los cationes van al inicio de los compuestos químicos y en segundo término están los aniones. Me dice que está actuando con el cloro. Recordemos que el cloro va a tener una carga eléctrica negativa. Entonces nuevamente suma de masas, tengo más 1 y menos 1 en las cargas, suma de cargas, y me genera el compuesto que en la parte superior nos menciona el cloruro de amonio. ¿Cómo va a estar entonces estructurado? NH4 es positivo. Puedo quitar el paréntesis sin problema porque no necesité duplicar cualquiera de los dos, ni el cloro ni el amonio. Entonces ahí está mi cloruro de amonio. Tengo también la presencia de cloruro de zinc. Recordamos que el zinc me dice que habitualmente trabaja con carga 2. Su número de oxidación es 2 y la del cloro yo sé que es 1. Atención, dentro de lo que es mi suma de cargas tengo dos cargas positivas, una negativa. Tengo que implementar lo que es duplicar lo que son la cantidad de átomos de cloro. De esa manera, pues voy a poder realizar lo que es mi procedimiento. Tengo dos cargas positivas, dos cargas negativas y esto da origen al cloruro de zinc. Me dice que entonces va a quedar de esta manera. Subíndice 2. Tuvimos que duplicar la cantidad de cloro para que pudiera ser funcional ese compuesto. Si te das cuenta, pues participa activamente en la química, en lo que es la generación de pilas, porque estamos hablando de las reacciones químicas que se pueden presentar dentro de lo que son estos dispositivos. Ahora también tenemos pilas de zinc carbono, tenemos pilas de cloruro de zinc, tenemos pilas de óxido de plata bastante funcionales pero con un costo elevado. Recordemos que pues sí, el caso de la plata es uno de los metales que tienen características muy conductivas de lo que es calor y también energía. También tenemos ahí un brillo especial, entonces por ello su costo. Dentro de estos mecanismos de las reacciones para que funcione una pila, pues habría que analizar, son mediante reacciones de reducción y oxidación. Recuerda, una reacción redox implica lo que es pérdida y ganancia de electrones. Si no pierdes de vista esto, pues va a ser fácil que lo entiendas. Ahora, también estamos hablando que estas pilas, lo que habitualmente generan es que el zinc se oxide. Es decir, que esos electrones que tiene, pues los esté perdiendo. A eso le llamamos oxidación, cuando un metal pierde electrones de su última capa, de su capa de valencia. Ahora, mientras el zinc se está oxidando, ¿qué va a suceder con el dióxido de manganeso? El dióxido de manganeso se va a reducir. ¿Por qué? Porque esos electrones no se pueden perder por nada más porque sí. En realidad debe haber una transición de lo que es ley de conservación de la materia y la energía. Por tanto, esos electrones que se pierden en un material deben ser captados por otro. De ahí que estemos hablando de reacción y oxidación. De esa forma decimos que mientras uno los pierde, el otro los gana. Uno es agente reductor, el otro es agente oxidante. Ahora, esta situación de lo que serían los mecanismos de estas reacciones van a implicar lo que ya mencionábamos, una migración, es decir, se van a comenzar a mover lo que son los iones de hidróxido de electrolito. Recordemos que el hidróxido es uno de los compuestos, uno de los iones poliatómicos que les es muy fácil reaccionar. Entonces, dentro de esta reacción pueden transferir también energía. Y obviamente nos dice que no se van a polarizar.
Ahora, si nosotros hablamos de lo que es los mecanismos oxidantes dentro de estas baterías o pilas, pues estamos hablando que parte de esta funcionalidad nos las va a dar este ion poliatómico bastante pues fundamental, no solamente para lo que son las pilas, participa en muchas de las reacciones químicas. Ese hidróxido va a reaccionar con lo que es este ion. Observa, este ion que es el tetrahidroxisincato, tetra, porque tiene 4, hidroxi, porque se deriva del hidróxido, y obviamente sincato, porque tiene la presencia del zinc, ¿cierto? Este ion poliatómico tiene 2 electrones que se pueden unir a cualquier otro elemento. Esos 2 electrones se pueden transferir y por ello puede ser altamente reactivo. Si nosotros hablamos de ese ion, vamos a tener también la formación de lo que es óxido de zinc sólido. Analicemos entonces. Participa ese ion poliatómico. Como decimos que hay 2 electrones libres, ¿qué va a suceder de este lado? Tengo el zinc metálico, su estado de agregación pues es sólido, es un zinc. Después le agregamos lo que es al hidróxido y va a reaccionar. Observa qué es lo que ocurre. Recuerda que cuando tenemos un elemento solo, su número de oxidación es 0. No hay oxidación porque no se está mezclando con nadie más. Entonces su número de oxidación es 0. Entonces aquí sí tenemos un número de oxidación de -1. ¿Sí lo puedes observar? ¿Qué sucede del otro lado? Pues tengo una ganancia de electrones, tengo 2 electrones y por ello estoy diciendo que es una reacción de oxidación. Se está oxidando el zinc, ¿cierto? Entonces atención a ello porque esto nos auxilia a entender qué ocurre con este tipo de reacciones. Ahora, también dentro de lo que es ese electrolito de zincato, también se puede descomponer. Esa descomposición, pues ahora va a ser mediante lo que es la reacción química que teníamos con anterioridad, pero ahora lo que vamos a generar es óxido de zinc a través de esa reacción de descomposición. Observa, aquí tenemos al ion y después, cuando reacciona, pues nuevamente se va a separar. Es muy fácil que el zinc actúe con el oxígeno porque recuerda que el número de oxidación del zinc es este y el número de oxidación del oxígeno es este. Entonces, ¿qué significa? Pues es que es muy fácil que reaccionen porque prácticamente uno tiene los electrones que al otro le hacen falta, o mejor dicho, le puede quitar los 2 electrones y puede lograr su regla del octeto. Al final de cuentas, pues esa sería la intención de lo que sería la formación de un compuesto. Es por ello que es muy fácil que actúe. Ahora bien, decíamos, vamos a formar óxido de zinc y después se van a liberar 2 iones de hidróxido. También vamos a tener la formación de agua porque evidentemente pues tenemos 4 oxígenos, ¿cierto? Si aquí estoy empleando 1 y aquí 2, pues aquí ya tenemos 3 oxígenos que se están empleando, el otro aquí está. Te pongo el 2 como diatómico, el oxígeno como diatómico porque recuerda que es la forma en la cual existe en la naturaleza. No tenemos oxígeno solito, tenemos oxígeno diatómico. Ahora, dentro de esas reacciones de oxidación también podemos hablar de lo que es la concentración de este hidróxido. Tenemos con esa concentración la formación de hidróxido de zinc. También tenemos que ese hidróxido de zinc se puede descomponer como lo acabamos de ver porque pues obviamente está actuando en la forma en la cual se puede mezclar con lo que es el grupo hidróxido y da presencia a la formación de un óxido y agua. También tenemos lo que es la contraparte. Tengo oxidación, debe haber presencia de reducción, ¿cierto? Esta reducción pues nos dice que es a través del dióxido de manganeso, que ya decíamos que era un electrolito y también llamado pirolusita. Esta actividad electroquímica, esta trascendencia de lo que es electrones, pues va a permitir ese tránsito, esa transformación de energía química en energía eléctrica. Es una forma en la cual los elementos constantemente están transfiriendo y aceptando electrones. De esa forma pues puedes hacer la carga de lo que son tus aparatos. Ahora, de esta situación hablamos que la descarga del dióxido de manganeso, aquí lo tenemos presente, el dióxido de manganeso, ¿qué va a ocurrir con este asunto? Pues nos está hablando, aquí está mi dióxido de manganeso, se va a reducir a hidróxido de manganeso, hidroxióxido de manganeso. Si observas, estamos hablando que prácticamente ya tenemos la generación de lo que sería
otra reacción de reducción. Recuerda que si hablamos de oxidación debe estar presente también el fenómeno de reducción. Este tipo de reacciones pues nos hablan de lo que es el asunto que ocurre dentro de las pilas, esta transferencia de energía química a energía eléctrica, o bien también puede ser energía mecánica. Puedes tener probablemente un motorcito que a través de pilas funcione y entonces nos esté dando energía mecánica. Es mucha la posibilidad que puede dar esta generación de baterías porque podemos tener bastantes utilidades en todos los